Dentro de esos rostros evidentemente cansados y necesitados existen grandes seres humanos. El trabajo infantil es una cruda situación a nivel mundial. Estudios de la organización Save the Children Noruega arrojan que Nicaragua tiene uno de los índices más altos en la región. Según la Organización Internacional del Trabajo en América Latina y el Caribe, el 17% de los niños y niñas entre 5 y 14 años están económicamente activos en diferentes sectores productivos. De esta realidad surge la pregunta: ¿es el trabajo infantil una necesidad justificada para la subsistencia de las familias más pobres, o bien se trata de una explotación de menores? Bajo las intensas temperaturas del sol o los copiosos tiempos de lluvias, estos pequeños desafían al peligro. Escenas como estas nos llevan a reflexionar que la pobreza, los niveles bajos de educación y la búsqueda constante para satisfacer las necesidades básicas genera que muchas familias opten por trabajos informales y en condiciones inadecuadas, en los cuales los niños son partícipes de esta travesía. Los niños que andan trabajando en la calle, desde mi experiencia, son niños que los padres les imponen y les obligan ese trabajo infantil, y desde ahí hay una explotación y un abuso emocional de este niño. Hace más de 8 años que el Estado no ha brindado información de cuántos niños trabajan en Nicaragua. El último dato obtenido es el de la encuesta continua de hogares, la cual refleja que en 2012 alrededor de 396.118 niños laboraban en nuestro país. Debido a la fuerte crisis económica, sin comprender muy bien, este guerrero decidió trabajar desde los 6 años limpiando los vidrios de vehículos, quien bajo el inclemente sol sostiene entre sus manos un vaso con lo que parece ser un jugo regalado por un transeúnte y poder aplacar un poco el hambre que mantenía desde horas tempranas. Agregado a eso, solo unas desgastadas chinelas separan sus pies del fogoso pavimento. En otro punto de Managua, este pequeño sortea 3 pelotas en un centro comercial a espera de ser recompensado con algo para comer. Existen casos en que los menores ven la necesidad en su hogar y deciden apoyar, involucrándose a corta edad al mundo del trabajo informal. Sin embargo, en la mayoría de los casos son obligados por sus tutores. Entonces, ¿a quién le corresponde velar por los derechos de estos menores? La primera responsabilidad sobre los derechos del niño está en la familia, los padres y las madres. No podemos dejar solo en la casa porque sería dejar problemas, mientras que aquí por nosotros los cuidamos y estamos pendientes de ahí. Que no estén aquí vendiendo así como yo, que estudien, que saquen una carrera más adelante, que no estén aquí como yo trabajando aquí. Cuando los padres y las madres fallan en su responsabilidad de tutela y protección de sus hijos y de garantía de derechos, es cuando el Estado tiene que intervenir. Esta problemática continúa creciendo a pesar de la vigencia de múltiples leyes y demás documentos como convenios o tratados internacionales que protegen a la niñez y la adolescencia. El artículo 159, 151 y 315 del Código Penal establece los tipos penales que son aplicables a los padres en este caso. Y ambos, todos los tres
las tres tipificaciones contemplan cárcel. Según el sitio web Expansión, reflejó que Nicaragua cerró el 2020 con una población de 6.545.502 habitantes, convirtiéndola en la cuarta nación más habitada de Centroamérica. Estudios de UNICEF proyectan que demográficamente la población del país se va a duplicar durante la primera mitad del siglo XXI, llegando a poco más de 11 millones de habitantes. Esta niñez, llamemos un promedio tal vez de 8 o 10 años que tengan estos niños y niñas, dentro de 20 años vamos a ver los resultados porque van a tener menos acceso al conocimiento, menos educación. La edad de la mayoría de los niños trabajadores oscila entre los 6 y 13 años, integrados por ambos sexos, una condición que los mantiene indefensos y expuestos a grandes riesgos y lamentablemente no se ha logrado ver una respuesta o un cambio de políticas públicas que generen soluciones concretas. El fenómeno del trabajo infantil es una corresponsabilidad de todas y todas. Desde el Estado, las instituciones tienen que hacer más esfuerzos para prevenir el trabajo infantil. Llámese el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Familia. Contraste al ejercicio de sus responsabilidades, instituciones gubernamentales como el Ministerio de Familia guardan silencio ante esta dramática situación. Las condiciones de vida de la población nicaragüense han cambiado debido a los acontecimientos políticos y económicos en los últimos años. La pobreza en Nicaragua ha crecido con nuevos pequeños volúmenes poblacionales que se suman al universo habitacional ya existente con severos problemas económicos, lo que ha generado una transformación en el mapa de la pobreza del país, mismo que fue creado y es codificado por INIDE. Darle todas las condiciones a los padres de familia, tanto económicas como un empleo digno y capacidad de poder sostener a sus hijos en las escuelas, porque ir a la escuela significa uniformes, útiles escolares y gastos. Sin embargo, al no haber empleo, pues muchos optan por trabajar en familia y ahí se llevan a los niños a las calles. No obstante, preocupa a especialistas el futuro de un menor que se ve obligado a crecer en tan precarias condiciones. ¿Qué le espera? ¿Discriminación? ¿Le espera estigma? ¿Le espera una vida sin futuro? Probablemente. El Índice de Desarrollo Humano que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que a su vez muestra el nivel de vida de sus habitantes indican que Nicaragua tiene una mala calidad de vida. Pero ¿qué vamos a vender si no hay nada? Además ya comenzaron las clases, la niña necesita ir a tercer nivel ya. ¿Y qué quieres que haga, Ariana? ¿Ah? ¿Qué quieres que haga? No tengo trabajo. ¿Y si vendemos mangos? Pues anda a vender mangos, pues. Papá, yo quiero ir a la escuela a estudiar. Pero no va a ir a la escuela. ¿No entendés que no hay reales? ¿Ah? Deja de meterle esa idea a las chavalas que no tengo reales. Para lograr entender el contexto se deben de considerar otros factores como la cultura, la historia, las relaciones familiares. Agreguemos a esto la falta de políticas públicas en el país. Otro factor de preocupación es que muchas mujeres se convierten en madres a temprana edad. Según la ONG internacional Humanium, más del 40% de las chicas se casan cuando aún son menores de edad. Esta jovencita carga entre sus brazos a quien aparentemente es su hijo, mientras el menor es fatigado por las altas temperaturas que impactan en la capital. El machismo es otro de los factores que influyen para que la familia se desintegre emocionalmente, dejando en la mayoría de los casos a las mujeres luchando solas por sus hijos. En Nicaragua el problema del abuso sexual es gravísimo, es una pandemia el abuso sexual y está rodeado de silencio y es muy difícil trabajarlo porque ocurre en la mayoría de los casos dentro de las familias. La familia juega un papel crucial en la educación de los niños y niñas. Es considerada la principal responsable del desarrollo y formación integral durante los primeros años de vida de los seres humanos. Ellos merecen la oportunidad de poder crecer en un ambiente que se les asegure de su alimentación, su salud. Las escuelas son para muchos los centros de crecimiento para fomentar su desarrollo profesional. Los está preparando para un futuro. Recordemos que queremos nuevos profesionales para que podamos tener hombres y mujeres de bien en un futuro. Comentame, ¿qué es lo que haces vos en este lugar? Nada. ¿No trabajas? ¿Con quién andas? Con mi mamá. ¿Vas a la escuela? ¿Cuál es tu sueño cuando seas grande? Doctor. ¿Por qué quieres ser doctor? Porque me gusta cuidar.
¿Qué grado llevas? Segundo. ¿Venís a acompañar a tu mamá a vender? Sí. No, a vender no. ¿Solo la acompañas? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? A mi amor. ¿Un doctor? Policía. ¿Policía? Para no obligar a crecer demasiado temprano a los menores y puedan gozar de su mejor etapa de vida, el reto se centra en permitir el acceso a la educación de calidad, la generación de empleos y la entrada en vigencia de políticas públicas que garanticen los derechos de los niños y las niñas. El trabajo infantil es una clara violación a los derechos humanos y tal parece que el futuro de estos pequeños adultos se verá determinado por el grado de su fe. Es un tema que vamos a abordar en este momento con nuestra especialista, la doctora Carla Arroyo, sobre esos tipos penales que por obligar a niños a trabajar. Es el trabajo infantil también una lucha constante que debemos de tener como sociedad, principalmente también como familia y como Estado. Se debe trabajar en conjunto para tratar de erradicar el trabajo infantil en nuestro país, que como decían los expertos y los especialistas, también es una pandemia que está dañando muchas familias y que está dañando el bienestar de ese niño o niña y por ende la economía de un país, porque son los futuros o el futuro de esa nación. Y de eso vamos a estar abordando y en base al trabajo que nos preparó perfectamente Christopher Guevara y nos dio detalles de la cantidad de niños y niñas que se dedican al trabajo infantil en el área rural, en el área de la minería, acá en nuestra capital también, en los semáforos ya es una constante ver unos niños, una cantidad importante de niños también solicitando el peso o limpiando los vidrios de los vehículos y a nosotros a veces nos queda esa interrogante, debemos no apoyarles. Hay una combinación de emociones en ese sentido, pero ¿qué dicen las leyes? La doctora nos lo va a decir. Bienvenida. Gracias, Odilí, por la invitación y gracias por haberme involucrado en ese trabajo que consideré muy importante. Realmente el código establece, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 73, establece la prohibición de emplear en cualquier tipo de trabajo a menores de 14 años. Sí. Entonces, inclusive, de 14 a 18 años, el código tiene una regulación específica y establece en qué empleos no se pueden involucrar adolescentes. Okay. Incluso en lugares insalubres, por ejemplo, recogiendo basura, en botaderos y todas esas cosas. Realmente el código penal establece esa sanción en el artículo 315 y que dice que no se puede explotar laboralmente a los niños y si eso sucede, entonces la pena es de 6 a 1 año, pero se adiciona el 50% de la pena más alta para los que fomenten la explotación infantil, laboral infantil. Sí, cuando hablamos del código, es el código laboral, el código del trabajo, ¿no? El código penal, el código penal en el artículo 315. Y también está el código de la niñez y la adolescencia. Y el código de la niñez y la adolescencia. Es para ir entendiendo cada uno de estas reglamentaciones, por decirlo así, y según los expertos, existe un código de la niñez y la adolescencia que hay normas, hay reglamentación, pero no hay un antecedente que sea aplicado. Sí, exactamente. En el Código de la Niñez y la Adolescencia lo encontrás en el 73 y en el Código Penal te lo regula el 315. Sí. Entonces uno complementa al otro. Okay. Entonces al establecer el Código de la Niñez y de la Adolescencia que ningún niño menor de 14 años puede ser empleado en ningún tipo de trabajo, entonces están violentando una normativa y esto conlleva un delito
que es lo que está sancionado en el Código Penal. Sí. Entonces, al someter a estos padres a una investigación, pues lógicamente te das cuenta de que existe una explotación infantil y existe una incluso negligencia, y hasta se podría tipificar en muchos casos como abandono de los padres, porque es cierto que en ciertos semáforos vas a encontrar a los niños limpiando vidrio, que, o sea, son tan chiquitos que se te encaraman en la coraza del carro. Y han habido accidentes por eso, doctor. Se te encaraman en la coraza del carro y cuando ves los tenés encima. Y a un lado está el papá esperando que le lleve el dinero, pero muchas veces no hay nadie. Entonces, inclusive eso puede ser un abandono, una exposición de personas al peligro. ¿Deben las instituciones ya ser más congruentes en esto y más firmes a la hora de aplicar esas leyes que hay, que es la ley que regula? Porque en el Código de la Niñez dice que cualquier delito o situación que exponga al niño o esté expuesto ese menor, el padre no puede responder por ese delito o esa acción del menor. Y entonces, ¿qué sucede con el adulto que tampoco está guiando a ese menor o está dando esa educación o esa alimentación que el niño necesita y el niño merece? Mira, ahí realmente yo creo y considero que quien tendría que tomar cartas en el asunto es el Ministerio de la Familia directamente. Recoger a esos niños, porque el Estado es el encargado de custodiar a esos niños, tutelar a esos niños cuando estos son expuestos a una situación de peligro. Entonces considero que lo que tendrían que hacer es más bien un programa que ejecute el Ministerio de la Familia para poder revertir lo que estamos viendo. Entonces, porque si el Ministerio de la Familia retira a esos niños de la calle y los pone en hogares temporales o los deja bajo su resguardo, entonces inmediatamente ese informe lo tiene que remitir a la Fiscalía para que la Fiscalía ejerza la acción penal en contra del padre, dependiendo de la tipificación y la gravedad del asunto. Sí. Entonces, una vez que los padres sean remitidos a la Fiscalía y la Fiscalía ejerza la acción penal, entonces vamos a empezar a ver cambios en nuestra sociedad. Ok, tenemos una llamada. Muy buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? Aló, buenos días. Buenos días, Odili. Pues yo creo que en parte tenemos responsabilidad nosotros como padres, porque cuando nosotros sabemos que tenemos hijos, lo primero que tenemos que dar es la educación. Y sin embargo hay padres que los mandan a trabajar y en vez de ir ellos, mandan a los hijos. Así es. Sí, muchísimas gracias por su observación. Muy cierto, el núcleo de toda sociedad es la familia y son los padres en primera instancia los que tienen la responsabilidad desde el instante que traen al mundo a niños y niñas, tanto padres y madres, ¿verdad? En este sentido. Y una vez que el niño está en la indefensión, es el Estado junto a las diferentes instituciones los que deben y tienen que regular y darle ese apoyo al menor en este sentido desde el punto de vista de la educación, de la salud, pero hay pocos programas. O desde el 2018 que se hizo un estudio y se valoraba entre el Ministerio de la Familia, INATEC y otras instituciones que hicieron un censo en relación a la cantidad de niños incluso que sacaron de algunos lugares y centros de trabajo, pero hasta el momento pues no se sabe si esos niños se les dio un seguimiento, no se sabe si como Estado esos niños en estos momentos están teniendo o son parte de algún programa que les sustente su crecimiento. En ese sentido, ¿qué se puede hacer, doctora? Mira, ahí la solución está en las manos del Estado. La solución está en las manos del Estado a través del Ministerio de la Familia. Y como te dije, en algún momento yo he dicho que el Ministerio de la Familia no me gusta cómo funciona, pero también tengo que reconocer que el Ministerio de la Familia da capacitaciones y charlas a los padres que son muy buenas y atención psicológica que es muy buena, tanto a los padres como a los adolescentes y a los niños. Entonces, y considero que están en la capacidad de darle respuesta a esta situación. Ok, nosotros como ciudadanos, doctora, nos queda esa pregunta también. Por ejemplo, si vemos a un niño que está en el semáforo, ¿debemos o no apoyarle en ese sentido? O cuando nos llevan a un niño también que le apoyemos o que nos apoyen ellos en la casa. Son los tips quizás para cerrar. Mira, yo por ejemplo, menores de edad no me gusta que trabajen ni siquiera en servicio del hogar. Y no soy partidaria de darle dinero a los niños que están en los semáforos porque es fomentar esa explotación infantil. Y si nosotros realmente queremos ver un cambio dentro de nuestra sociedad,
no podemos seguir fomentando esa explotación infantil en los semáforos. Cómo no. Muchísimas gracias, doctora Carla Arroyo, por esa información. Esos tipos de explotación sobre el trabajo infantil que también se exponen los menores al tráfico y trata de personas, a la migración también, por ese deseo de apoyar y aportar en el hogar. Es muy importante que nosotros como sociedad también nos preocupemos, pero principalmente si a ese niño sabemos que está en una vulnerabilidad constante, que sea el Estado, en este momento ya urge que el Estado cree políticas importantes para el buen desarrollo y crecimiento de los menores.